Hemos estado reflexionando en varios temas los domingos y los jueves, y creo que si usted ha estado atento a cada predicación el domingo, a cada reflexión el día jueves, tal vez usted ya viene armando un tema en su mente y tal vez el Señor viene desafiando su vida de alguna manera. El tema de hoy se engancha a todo lo que hemos venido compartiendo en este último mes, en estas últimas semanas. El tema de hoy: servir o no servir. He ahí el dilema, dicen por ahí. No sé cómo estará su vida ahora, qué necesidad hay ante el Señor, o cómo ha sido tu experiencia en el pasado y cómo has podido sentir la mano del Señor en tu vida desde que Cristo vino a tu vida. ¿Cómo has servido al Señor? ¿Cómo has buscado esa manera de agradarle? Por eso es que el tema de hoy es servir o no servir. He ahí el dilema. En el servicio que prestamos al Señor hay mucha realización en nuestras vidas, porque fuimos creados para eso. Estamos diseñados de tal manera que cuando servimos al Señor en su obra, en su plan, hay una satisfacción que no se puede explicar y que a veces la compartimos. Esa alegría, ese gozo de poder servir al Señor es algo muy difícil de explicar, pero muy fácil de apreciar en nuestra vida cuando ponemos nuestro servicio ante el Señor. Me llamó mucho la atención las palabras de una famosa mujer, Teresa de Calcuta. Si ha escuchado usted alguna vez de esta mujer, fue una mujer que entregó su vida al servicio de los demás. Y me llamó mucho la atención las palabras textuales de ella que quedaron registradas. Se las voy a leer. Dice así: la gente, dijo ella, a menudo no es razonable, es ilógica y egoísta. Ella dijo: perdónalos de todas formas. Si eres amable, la gente puede acusarte, dijo ella, de tener intenciones ocultas. Sé amable de todas formas. Si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todas formas. Si eres honesto y franco, dijo ella, la gente puede engañarte. Sé honesto y franco de todas formas. Lo que tú puedes estar años construyendo, alguien podría destruirlo en una noche. Construye de todas formas. Si encuentras la serenidad y la felicidad, la gente puede sentir celos de ti. Sé feliz de todas formas. El bien que haces hoy, la gente posiblemente lo olvidará mañana. Haz el bien de todas formas. Da al mundo lo mejor que tengas, aunque podría no ser suficiente. Da al mundo lo mejor que tengas de todas formas. ¿Sabes?, dijo ella, en el análisis final y en el resumen de todo, se trata de algo entre Dios y tú. Nunca entre tú y la gente, de todas formas. Qué preciosa reflexión de esta mujer, porque ella dedicó su servicio a los demás. Abnegadamente siempre lo hizo, y ella entendió algo importante, la última frase de lo que leí. Al final se trata de algo entre Dios y nosotros y la gente de todas formas. Está incluido cuando servimos a los demás, servimos a Dios directamente. Eso es lo que importa. Me pareció genial sus palabras. Cuando leía esto yo decía, ojalá todos pudiéramos entenderlo como lo entendió ella. Desenfoquémonos de las críticas, de los gustos de otras personas y sigamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. Si estás convencido de lo que tienes que hacer, si estás seguro de lo que tienes que hacer, conoces tus dones y tus habilidades, sabes qué es lo que haces bien con tus manos, sabes qué es lo que haces bien con tu vida, mi consejo es: desenfócate de las críticas, desenfócate de los gustos de otras personas y haz lo que Dios te pide hacer con lo que te dio. Dios quiere que seamos ministros de su gracia. Enfoquémonos en servir. El servicio va a ser la medicina para nuestras vidas, te lo puedo asegurar. Y sintamos satisfacción cuando veamos sonrisas, cuando veamos otras personas que se benefician con nuestro servicio. Y démosle la gloria a Dios, porque a Él servimos. Ahora, nadie discute que hay que servir a Dios.
La Biblia es clara en esto. El problema surge, creo yo, cuando definimos qué es lo que es servir a Dios. Y ahí es cuando a veces nos cuestionamos o a veces cuando nos estancamos. Necesitamos definir un poco más claro qué es lo que es servir a Dios. Y ahora en el presente, el 90% de servir a Dios está en servir a personas. Ya con eso quiero partir, definiendo lo que es servicio. Servicio en un 90% es servir a otras personas. Te tienes que relacionar con personas, no hay otra. Esa es parte de la definición de servir. Cuando Dios nos pide servirle, generalmente va a ser para servir a otras personas. De hecho, Dios quiere que otras personas conozcan el Evangelio. Y la única manera de que lo conozcan es que nosotros sirvamos a Dios en el plan que Él tiene. La iglesia es el instrumento de Dios en este tiempo para servir. Y ahí hay otra parte de la definición de servicio. El servicio se relaciona con tu iglesia y necesitas pertenecer a una iglesia local. Necesitas de alguna manera desarrollar esa relación para poder servir al Señor. Sí es cierto que puedes servir a Dios de muchas maneras y fuera de la iglesia mayormente, estamos de acuerdo en eso, pero necesitas estar en relación con una iglesia local. La iglesia es parte de las herramientas que Dios ha puesto en este mundo para servirle. Él dijo, yo no he venido para servir, dijo Jesucristo, no he venido para ser servido, sino para servir. Y es importante que metamos eso en nuestra mente. Él fundó la iglesia y Él quería que nosotros sirviéramos y puso su ejemplo. No he venido para ser servido, sino para servir. Quiero que leamos un pasaje, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Y lo vamos a desglosar porque Primera de Pedro 4:10 tiene una definición hermosa de servicio. Y creo que nos vamos a ver confrontados al leer este versículo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, que dice ahí, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo comienza diciendo cada uno, y ahí está el primer punto. El primer punto es, el servicio cristiano es un deber que Dios espera de cada creyente. ¿Escuchó bien? El servicio cristiano es algo que Dios espera de cada creyente. Dice ahí, cada uno según el don que ha recibido. Cuando leo cada uno, significa cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno de nosotros. Dios espera que todos los creyentes en Cristo sean productivos. Y todos somos actores en ese servicio. El servicio no es un ministerio solamente de ciertos servidores o de los diáconos o de los ancianos o de cualquier persona que tiene una posición en la iglesia. Todos debemos servir al Señor. El servicio no es un ministerio de un grupo específico, de un grupo iluminado, dicen algunos por ahí. No. Todos, todo el cuerpo, y si usted es parte del cuerpo de Cristo, necesita servir al Señor en ese lugar que Dios le ha puesto en el cuerpo. A veces tenemos un falso concepto de las personas que sirven. Pensamos que tienen algún tipo de algo sobrenatural o son especiales. No, Dios nos ha capacitado a todos para poder servirle. Todo el cuerpo debe servir al Señor. Mira lo que continúa diciendo el texto. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué me da a entender esto? Que usted tiene un don y que yo tengo un don que Dios nos dio para poder servirle. Cada uno de nosotros tiene un don y tiene habilidades. Si eres creyente y tienes el Espíritu de Dios en tu vida, tienes uno o más dones. Mira lo que dice Primera de Corintios para aclararte esto un poco. Porque alguno dirá, ¿tengo un don? ¿Dios me ha dado un don? Sí, Dios te lo ha dado. Mira lo que dice Primera de Corintios 12, del 6 al 12. Dice, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Está hablando de la iglesia. A cada uno, versículo 7, se le da una manifestación especial del Espíritu. Fíjate cómo lo menciona aquí, una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ahí está, el don. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu
palabra de conocimiento, versículo 9, a otros por fe, fe por medio del Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Versículo 11, este es importante, subráyelo. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte, ¿qué dice ahí? A cada uno según Él lo determina. El Espíritu es el que determina según Él quiere y según su voluntad a quién le da el don y qué don le da. Le pregunto, ¿usted es parte del cuerpo de Cristo? ¿Tiene el Espíritu en su vida? Si lo tiene el Espíritu, en el momento en que vino usted le dio un don, según lo que yo entiendo aquí. A cada uno, dice el versículo 7, se le dio una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Sabe usted cuál es ese don? Ahí está la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Sabe cuál es su don? Quiero dejar estos minutos para que lo piense. Porque sabe, hay algunas personas, hay algunos cristianos y hay algunos creyentes que ya llevan varios años en el Evangelio y todavía no saben cuál es su don o todavía no saben distinguirlo. Usted necesita preguntar, usted necesita leer, usted necesita investigar y usted necesita accionar. ¿Cuál es la única manera de descubrir cuál es tu don? Pues poniendo las cosas que sabes hacer bien en práctica. Y para eso está la iglesia y para eso está el mundo afuera, para que comencemos a practicar y a preguntarle a Dios, ¿será que esto es lo que tú me diste, Señor? El Espíritu Santo, según 1 Corintios aquí, entiendo que es el que reparte, da según su voluntad los dones. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Tienes un don o más de uno. ¿Qué dice aquí? Que cada uno de nosotros se nos ha dado una manifestación especial. Me encantó esta versión internacional, como lo expresa aquí. Una manifestación especial. Es decir, esto es algo aparte de las habilidades que tú tienes, porque tú puedes venir desde pequeño. Desde antes de que conocieras al Señor, tú sabes cuáles son tus habilidades. Eres bueno con las manos, eres bueno con las personas, con algo especial que tú sabes hacer, algo que desarrollas bien. Habilidades todos tienen y las traen desde pequeño. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, cuando el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos sella, nos da una manifestación especial. Que según entiendo aquí en el versículo 7 es para el bien de los demás, no para uso personal. No es para el bien mío. Según el versículo 7 aquí es para el bien de los demás. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre tus habilidades que traes desde pequeño? Que pues esas las usas para trabajar, a lo mejor ganas dinero con eso. Pero la manifestación especial que Dios te dio no es para ganar dinero, es para el ministerio, para el bien de los demás, para ponerlo en servicio y servir al Señor, porque Dios quiere el bien de los demás. Reflexiona en esto. Dios nos da la oportunidad de servirle y además nos da los recursos para ello. Porque si Dios, desde el momento en que Dios piensa en que nosotros vamos a servirle, nos da los recursos para ello. Esa manifestación especial es el recurso. Es decir, que si yo realmente me pongo las pilas, como dicen, o decido y me disciplino a servir al Señor, tengo que servirlo ¿con qué? Con esa manifestación especial y con esa herramienta que Él me dio para servirle. Por eso que es importante reconocerla. Aquí no hay excusa para no usar lo que Dios nos da. No sé si se recuerdan de Moisés. ¿Se recuerdan de Moisés cuando estaba presentando un montón de excusas a Dios, cuando Dios le estaba pidiendo que fuera a sacar al pueblo de Egipto? Y Moisés, un montón de excusas para no querer ir. Y entonces Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos, Moisés? ¿Se recuerda de esa parte de la historia? Y Moisés pues se mira, ¿y qué tengo en la mano? Pues tenía una vara, esa vara la vas a usar. Y usted sabe cómo Moisés usó esa vara en varias ocasiones. Usa lo que tienes y lo que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado. Usa la manifestación especial que Dios te dio. Saben, a veces la gente, no sé cómo le digo, me pide
que de alguna manera yo le diga cuáles son sus dones. Ya me ha pasado varias veces. Dígame, pastor, ¿cómo es que yo puedo servir al Señor? No, yo no te puedo decir. Tú eres el que tienes que descubrir cuál es esa manifestación especial que Dios te dio. Yo me río porque piensan que porque yo soy pastor, de alguna manera tengo que saber cuáles son los dones que la gente tiene. Soy pastor, no soy profeta ni adivino, no puedo saber. De la única manera en que yo podría empezar a ver cuál es tu don es que tú pongas en práctica o comiences a servir con eso a otras personas. No es para beneficios personales, es para servir a otras personas, según lo que entiendo en 1 Corintios. Es decir, que si tú te propones y te disciplinas en comenzar a buscar cómo servir a los demás, rápidamente vas a encontrar cuál es tu don. Y comienza a preguntar. Una de las cosas que te aconsejo es pregúntale a los demás, ¿cómo lo hice? Cuando lo hagas, pregunta, ¿cómo lo hice? ¿Les gustó? ¿Está bien? Es fácil darse cuenta cuál es nuestro don porque es una manifestación especial que Dios nos ha dado. Pero las excusas son típicas, ¿verdad? Para no descubrir ese don o para no servir al Señor. 1, 2 o más dones son los que tienes. Estoy seguro que el Espíritu te los ha dado, pero necesitas descubrirlos. Deja de tener excusas para servir a los demás. Deja las excusas. A veces no servimos a Dios por complejos, excusas. Muchas veces nos marginamos del servicio a Dios por lo que somos o por lo que hemos vivido o por alguna experiencia que hemos tenido o por lo que hemos hecho en el pasado o por lo que estamos haciendo ahora. Y siempre hay una excusa y siempre hay algo con lo cual estamos pidiendo perdón de no servir a Dios. Usa lo que Dios te ha dado. En realidad hay muchas razones por las que Dios te llamó. Hay muchas razones por las que Dios te llamó y te dio una manifestación especial. No somos distintos de los demás. Así que no te margines del servicio a Dios por ninguna razón. He conocido infinidades de razones por las que la gente a veces no quiere servir al Señor o no quiere servir a los demás. Estaba haciendo una lista de muchos personajes bíblicos. Te menciono algunos ejemplos para que te animes y para que dejes las excusas. Moisés era medio tartamudo, según él, y esa era una de sus excusas. Pero Dios le dijo, no, Moisés. Y dijo, Aarón, tu hermano, va a hablar por ti. Así que no hay excusa. No quieres servir porque eres tartamudo, pues te voy a traer a alguien que hable por ti. Juan Marcos fue rechazado por Pablo. Timoteo estaba enfermo del estómago y sufría mucho del estómago. ¿Cuántas excusas hemos tenido para no servir al Señor porque estamos enfermos? El profeta Oseas tuvo una esposa infiel. Jacob tenía problemas con la mentira. Estamos hablando de Jacob, el patriarca. Ustedes saben, le mintió al papá, mintió por allá, le mintió al suegro. David cayó en adulterio. Salomón era demasiado rico. Hasta problemas le trajo eso. Juan el Bautista, muy pobre. Abraham era demasiado viejo, ¿se recuerda? David era demasiado joven, apenas le cabía la armadura. Pedro era un extrovertido, hasta mal carácter tenía. Juan era todo lo contrario, era introvertido. Parece que no hablaba mucho. Noemí era viuda. Moisés mató a un hombre. Jonás tenía mal carácter. Gedeón y Tomás tenían serias dudas. Elías era depresivo. Sansón tenía problemas de falda. A Noé parece que se le pasó la mano con las copas. ¿Tienes alguna excusa para no servir al Señor? ¿Te vas a seguir marginando del Señor por lo que pasó en tu vida o por lo que eres o por lo que tienes o por lo que no tienes? ¿Quiere que siga con la lista? Porque podría agregar el doble de personajes bíblicos que por sus vidas o por lo que vivieron o por lo que les pasó podrían haber tenido excusas para no servir al Señor, pero Dios los usó grandemente cuando ellos pusieron sus dones al servicio del Señor. ¿Sí me entiende el punto, verdad? Dios te ha dado un don y necesitas usarlo para el Señor. Al igual que cualquier habilidad se puede ir mejorando con el uso. Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de usar cierta habilidad que tenemos y con el tiempo desarrollarla hasta que sale bien. Por ejemplo, yo no soy un músico profesional ni nada por el estilo, pero he practicado la guitarra hasta que más o menos me sale, porque no soy el gran guitarrista,
Pero tengo esa habilidad y trato de desarrollarla, y con la práctica uno podría mejorar. Si practicáramos. Con cualquier habilidad tú puedes hacer eso y llegar a ser muy bueno. Con el don y la manifestación especial que Dios te ha dado, podrías llegar a ser usado de una manera increíble por Dios. Hay personas que no están usando sus dones, esa manifestación especial al 100%. Yo te reto y te desafío a que lo hagas para el Señor. Segundo principio. Dijimos que el primer principio, todos tienen un don. Cada uno según el don que ha recibido, no hay excusa. Número 2, segundo principio, el servicio cristiano está enfocado en la gente. Y esto no hay que sacárselo de la mente, porque el don que Dios nos ha dado, esa manifestación especial, no es para provecho personal ni para uso de negocios. Es para servir al Señor. El cristiano tiene que entender que ese servicio para el Señor debe estar enfocado en la gente. Dice ahí, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué más dice el pasaje? Ministrelo a los otros. Es para otros. Me gusta la Nueva Versión Internacional porque dice, póngalo al servicio de los demás. Ese don que tienes se necesita poner al servicio de los demás. También leímos, acabamos de leer 1 Corintios 12, 7, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Otra vez se repite lo mismo. El don no es para provecho personal o para sacarle provecho allá afuera en el mundo secular. Es para servir a Dios y para servir a las personas, que es lo que Dios quiere. El don que Dios te dio no es para ti. Saben, el ídolo de hoy es un culto a la individualización, a la autosatisfacción y al autoservicio. En otras palabras, preocúpate por ti, para ti y por ti. Y los demás ahí vean cómo le hacen. Pues con esa manifestación especial de Dios y con este don que Dios nos ha dado, no entra en este juego. Es para servir a los demás. El servicio es la manera más práctica de obedecer el primer mandamiento de Dios. Y el segundo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando cumplimos estos dos mandamientos, entonces estamos sirviendo, porque el deseo de Dios es que sirvamos a los demás. En Juan 21:16, Pedro aprendió claramente que el amor a Dios y el servicio a los demás están íntimamente relacionados. ¿Se acuerda? En Juan 21 está la historia, cuando Jesús habla con Pedro antes de ascender y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús? Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó lo mismo, y las 3 veces Jesús le contesta con el trabajo y el servicio que él tenía que hacer. ¿Cuál era? Pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño, pastorea mis ovejas. Si me amas, pastorea. Si me amas, sirve. Ahí está lo que yo le quiero decir. Necesitamos enfocarnos en las personas. Jesús se lo tuvo que recordar a Pedro. Pedro, enfócate en las ovejas, en el rebaño. Si me amas, sirve a través de ellos. ¿Cuál es la aplicación a nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para servir al Señor a través de los demás? ¿Qué estoy haciendo para amar a Dios, para servir a Dios a través de los demás? Entonces, hazme la lista. ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo con tus dones y con tus habilidades y con todo lo que el Señor te dio, especialmente con esa manifestación especial que el Espíritu te dio para servir a los demás? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué les hace falta a nuestra vida? ¿Qué nos hace falta para poder cumplir esto? Piénsalo. ¿Cuánto gastamos en servir a los demás? Y aquí es donde viene un tercer principio. El servicio cristiano debe realizarse con calidad. Miren, si nos vamos a enfocar en los demás, el servicio que les prestemos por amor a Dios necesita ser un servicio de calidad. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, ahí donde leímos el versículo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, pero agrega, y aquí donde está el principio, como buenos administradores. Ministralo a los demás, pero como buenos administradores. Hazlo bien, con calidad, como un buen administrador. Estas palabras me hacen pensar en que servir es un antídoto en contra de la mediocridad. Si vamos a servir, tiene que ser de excelencia.
todo lo que doy a Dios debe ser lo mejor. Para mí esto no es discutible y no es negociable. Por eso que cuando yo presto un servicio al Señor siempre trato de hacerlo de la mejor manera. Yo quiero retarte y quiero desafiarte. Muchas veces hemos hecho el servicio de una manera mediocre. Necesitamos calidad, necesitamos mejorar, necesitamos invertir en ese servicio de la mejor manera posible. Y tú eres el único que puede medir bien eso en tu vida. ¿Cuánto vas a servir al Señor en los demás? Con calidad. Nuestro servicio debe ser siempre bueno en términos de calidad. Si vamos a hacer un proyecto, un programa, una planificación, una consejería, una remodelación, una compra, la palabra clave es calidad. Buena administración también involucra orden. Si vamos a administrar a los demás como buenos administradores, eso involucra orden, claridad, organización. Yo estudié administración y el fundamento de la administración es la organización, la dirección, la supervisión y el control. ¿Qué significa eso? En otras palabras, orden, dirección, seguridad, medición, clara y resultados. Es decir, uno tiene que trabajar, tiene que medir los resultados y lograrlo. Eso es calidad. No se enoje cuando alguien pide resultados o exija calidad. A veces nos molesta, no, es que es muy exigente, son muy exigentes en este ministerio. Pues esa es la idea. Necesitamos ser buenos administradores para que ellos sean beneficiados y podamos servir a Dios de la mejor manera. Mire, nunca mire el mérito de la gente a quien usted va a servir. Quiero darle un consejo aquí. Porque a veces nosotros, al estar entendiendo que el servicio a Dios es el servicio a los demás, un problema en nosotros podría ser que nos enfoquemos demasiado en los demás y estemos mirando el mérito ahí. Nunca mira el mérito de la gente a quien va a servir, porque es casi seguro que eso lo va a desanimar. Recuerde el consejo de Teresa de Calcuta: hazlo de todas formas. Porque a veces cuando nosotros intentamos hacer las cosas bien, siempre puede haber o crítica, o las personas incluso a quienes servimos nos pueden criticar, y ha pasado. Pero ¿qué es el consejo de Teresa de Calcuta? Usted hágalo de todas formas. Y la palabra de Dios que nos dice: amemos al Señor y sirvamos al Señor. A Él es el que estamos sirviendo. Él quiere que sirvamos a los demás. ¿Qué mérito tenían los discípulos de Jesús? Y aquí quiero darle un ejemplo. Para que Jesús les hubiese lavado los pies. ¿Tenían algún mérito ellos para que Jesús les lavara los pies? Ninguno. Fue el amor por ellos lo que lo motivó al Señor Jesús a servirles. ¿Qué mérito había en ayudarnos a nosotros? ¿Tenía que hacerlo el Señor? No tenía que hacerlo, pero Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y hizo el servicio mayor para nuestras vidas, para salvarnos. De aquí es donde viene un cuarto principio. El servicio cristiano cuenta con una variedad de alternativas. Mire lo que termina diciendo 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores. ¿Y qué agrega ahí? ¿Cómo termina el versículo? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta última parte del versículo está íntimamente ligada con la primera parte del versículo. Hay diferentes dones porque hay diferentes tareas por efectuar. Cuando yo leía esta frase, la multiforme gracia de Dios, estaba tratando de reflexionar en tantas maneras en que podemos servir al Señor. Es decir, aquí no hay límites. A veces tú estás pensando, pero es que yo no tengo el don de fe, yo no tengo el don de predicar, yo no tengo el don de la enseñanza, yo no tengo el don de servicio para ayudar a los demás, no tengo este don. No, solo concéntrate, comienza a servir, comienza a hacerte el voluntario para todo lo que venga y vas a empezar a descubrir dónde Dios quiere usarte, porque la multiforme gracia de Dios se da hasta en los detalles más pequeños, donde nosotros no hubiésemos pensado que mi servicio sería perfecto para que la iglesia crezca o para que los demás logren conocer el Evangelio. Ahí era. Y tal vez tú estabas pensando, pero yo puedo servir al Señor con esto. Sí, porque la multiforme gracia de Dios es increíble, lo abarca todo. Hay tanto que hacer.
Hay más necesidades que creyentes. Por eso es que la Biblia dice que los obreros son pocos para la mies, para el trabajo. Yo diría que hay más necesidades que creyentes. Necesitamos tus manos, necesitamos tu corazón, tu mente y tu servicio para servir al Señor de la mejor manera y de calidad. Una de las frases célebres de un presidente aquí en los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue: no te preguntes qué puede hacer el país por ti. Fue una frase famosa de él. No te preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y esa fue la frase política de él. Yo diría la misma verdad para la iglesia. No se pregunte qué es lo que la iglesia le puede ofrecer a usted, sino pregúntese qué le puede ofrecer usted a la iglesia, que fue comprada con sangre por Cristo, para que sea instrumento de Él. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder servir al Señor de la mejor manera? ¿Qué le parece si leemos 1 Pedro 4:10 una vez más, con esta pequeña reflexión en la mente? ¿Qué dice 1 Pedro 4:10? De memoria: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ore conmigo. Señor, yo quiero servirte. Señor, y si tienes, oh Señor, el amor, la gracia sobre mi vida, Padre, que yo pueda demostrar mi servicio a ti de la mejor manera. Señor, lléname de tu gracia, de tu amor. Completa mi vida, Señor, con el descubrimiento de este don que el Espíritu Santo ha dado. Esa manifestación especial que tengo en mi vida, que el Espíritu me ha dado. Ayúdame a descubrirla, ayúdame a ponerla en práctica y a desarrollarla para que sea de beneficio para los demás. Quiero amarte, Señor, a través de mi servicio. Señor, quiero orar por las personas que están conectadas en esta noche y pedir, Señor, que tú les ayudes a descubrir ese don y que los uses en su iglesia, en su contexto, en su trabajo, en su familia. Nuestros dones son para el servicio de los demás. No hay manera de poder usarlos en otra cosa. Se van a desarrollar al máximo y de una manera extraordinaria y sobrenatural cuando nosotros lo ponemos en práctica en los demás. Úsanos, Señor, usa nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.